Muchas gracias, Josito. Buenos días. Y vamos a conversar el día de hoy de las hemorragias nasales. Muchas ocasiones nos sangra la nariz, a nuestros hijos les sangra la nariz, pero no tenemos claro cuál puede ser la causa. Esto es conocido como epistaxis y es un problema común que puede presentarse en cualquier momento y por diversas razones. Aunque en la mayoría de los casos no representa un riesgo grave, hay situaciones en las que pueden ser señal de una condición médica mucho más seria. Pero entonces, ¿cuándo deberíamos preocuparnos? ¿Qué factores pueden desencadenarlas y sobre todo se podrá prevenir? Es lo que le vamos a consultar a la doctora Alexa Rodríguez, que hoy nos acompaña. Hola, ¿cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Pau. ¿Cuáles son las principales causas por las que la nariz podría sangrar de la nada? Porque lo asociamos con golpes, pero no necesariamente. Sí, no vieres que curiosamente en otorrinolaringología para nosotros es de las consultas más frecuentes. Sin embargo, hay algo que es muy importante, eso no tiene nada de normal, o sea, no es normal que sangre, ¿ok? Entonces, de las causas más frecuentes se pueden haber adultos y niños, ¿verdad? Hay que saberlas diferenciar, pero generalmente es un problema localizado en la nariz, ya sea en la parte anterior o en la parte posterior. ¿Hay algún tipo de factores de riesgo que podrían indicarnos que un paciente es más propenso a padecer de sangrados constantes en la nariz? Yo me acuerdo que mi chiquitita me decían, es que tiene los vasitos capilares muy delicados. Sí, sí, claro. Vieres que hay factores que se confabulan, digo yo. El tener una rinitis, el tener una desviación del tabique, tener los cornetes grandes, estar en un clima muy seco, dependiendo de la edad, digamos, un factor condicionante en los niños, ¿verdad? Es que ellos se pasen tocando la nariz, entonces eso es por trauma. En adultos, el tener la presión alta, tener alteraciones en la coagulación, si hay drogas, inhalantes, si hay algún tipo de sustancias, ¿verdad? Inclusive medicamentos de uso tópico son condicionantes para que pueda el paciente sangrar. Doctora, ¿hay señales que podrían indicarnos que el sangrado nasal va más allá que de los vasitos capilares más sensibles o de un golpe o que el niño se estuvo tocando la nariz y que más bien me puedan reflejar que se trata de una enfermedad más grave? Sí, de hecho, bueno, era lo que te decía. Primero, no normalizar el sangrado, ¿verdad? Pésimo, eso, ¿verdad? Lo segundo, ¿qué es, digamos, bueno, sangró, que sangre unos 15 minutos máximo? ¿Qué no debe de pasar? Que sangre más de ese tiempo. Entonces, que el sangrado sea muy frecuente. O sea, ya eso de que, ay, bueno, es que sangre una vez por semana. No, no. Si vas a sangrar y digamos que sea normal, vas a sangrar una vez al año. Pero no una vez a la semana, no una vez al mes. Si el sangrado es muy profuso también, esa es mucha la cantidad de sangre por más de 20, 30 minutos, que vea que se hacen unos coágulos grandes, que ya la sangre sale por la boca. Entonces sí hay condiciones. ¿Qué es importante? Si está asociado a dolor de cabeza, si está asociado a palpitaciones, si hay fiebre, si hay dolor de estómago, si hay alteración en la vista. ¿Qué podría indicarnos eso? Bueno, ¿Qué tipo de enfermedades? Bueno, nos puede decir que hay un aumento en la presión. Pacientes con hipertensos muchas veces ni se sabían que eran hipertensos, que se les subía la presión y de un momento a otro es el pico tan alto que lo primero que hace es debutar con un sangrado. Entonces eso es sumamente importante, ¿verdad? Que no esté acompañado de otro tipo de hemorragias, ¿verdad? Porque puede sangrar la nariz y de un momento a otro que empiece a sangrar la encía, que tengas un sangrado rectal, que se te empiecen a hacer moretones. Eso habla mucho de lo que se llaman discrasias sanguíneas o alteraciones en los factores de coagulación o alteraciones o enfermedades propias de la sangre. ¿Cuál es la forma correcta de parar una hemorragia nasal, de detenerla? Porque en mi caso yo me acuerdo que me destripaban aquí, me ponían la cabeza boca arriba. Pero hay gente que dice, no, jamás, al contrario, hay que hacerlo boca abajo. Sí. Y que los otros que le ponen una moneda en la frente, que le ponen taponcitos en la nariz. ¿Cómo se para una hemorragia nasal? Sí, bueno, hay tres condiciones que son importantes. Lo primero es inclinar un poquito la cabeza, eso es básico, nunca hacia atrás, siempre inclinadito. Lo segundo es que con pinza, con estos dos deditos, pinzar, pero esta parte blanda. No sirve aquí arriba el hueso, porque esto es hueso. O sea, no. Sí, esos es de los errores más comunes, pinzar aquí el huesito, ¿verdad? Hacerle presión, la cabeza hacia abajo, y lo que sí pueden poner aquí arriba es hielo, algo bien frío.
y mantenerlo así, solamente, sin introducir nada. ¿Por qué no meter nada? Porque muchas veces, la mayoría de los sangrados son de la porción anterior de la nariz, y si tú colocas algo adentro, lo que vas a hacer es raspar la nariz, y va a hacer que sangre más. Entonces no se vale tener que hacer eso, ¿verdad? Eso es de lo principal, porque hay otras cosas que también ha pasado y que por favor no lo hagan, y es que más bien, en vez de colocar frío, colocan calor, porque donde empieza el sangrado, la persona se angustia, entonces empieza a ponerse fría en las extremidades, y donde la sienten fría, o sea, nunca falta el que le lleve algo caliente, ¿verdad? Y le ponga, y entonces eso también nos afecta muchísimo la parte del sangrado. Usted nos decía que 15 minutos estimado es lo que debería normalmente durar una hemorragia o un sangrado nasal. Si se excede de eso, ya obviamente hay que ir a un centro médico. Así es, y no solo que se exceda del tiempo, es también la cantidad, porque si está solo chorreando ahí un poquitito, pero es que vea, en la nariz, siempre le digo a los pacientes, hay que tener mucho cuidado porque en la nariz desembocan vasos sanguíneos que vienen directamente de la carótida. Entonces los sangrados son muy profusos. ¿Qué quiere decir? Se empapan una sábana, una almohada, realmente son muy aparatosos, y dependiendo del tipo de sangrado, sí puede poner en peligro la vida de un paciente. Entonces, si ya llevan 20 minutos, media hora y van a estar, no, pues ahorita se le pasa, no. O que se levantan y nuevamente surge el sangrado. Empiezan a sangrar, tienen que salir a un servicio de emergencias porque eso no lo van a poder controlar. Y si más o menos lo controla, lo más probable, Pau, es que vayan a volver a sangrar otra vez. Entonces se convierte en algo muy repetitivo, donde se va viendo el tejido nasal cada vez más dañado, y va a ser más difícil de controlar. Es cierto que cuando ponen la cabeza hacia atrás también es peligroso que se vaya, eso es lo que le decían también a uno, algún coagulito, alguna partecita de ese sangrado al cerebro y todo eso. Mira, vieras que más que el cerebro, al hacerlo para atrás se lo van tragando. Sí. Entonces, si se hace un coágulo grande, le puede obstruir y se puede tener esa sensación de ahogo, ¿verdad? Entonces, eso cuando tenemos un sangrado o una epistaxis anterior. Cuando son posteriores, que vienen de una arteria que es muy grande, entonces ahí sí, o sea, la complicación es muchísimo mayor, el tratamiento, y eso pone en riesgo la vida de un paciente. Entonces es muy importante. Bueno, yo les quiero contar y compartir a ustedes que la doctora Alexa Rodríguez es una profesional, una especialista en otorrinolaringología con más de 20 años de experiencia, sobre todo en ronquido, insomnio y problemas para respirar. Si usted tiene alguna duda, por favor, contáctela a ella, a los números que aparecen en pantalla, también a través de sus redes sociales. Es importante ponerse en control con un experto que conozca a cabalidad el tema, y sobre todo en este caso la doctora Rodríguez, especialista en otorrinolaringología, les puede ayudar a resolver ese problemita de salud que les está aquejando. Entonces ahí tiene usted los contactos de ella para que siempre esté en contacto y sobre todo evacúe esas dudas, porque qué común y qué frecuente es cuando uno le pregunta a la vecina y dice, sí, a mí me pasó y se me quitó con tal cosa, pero no es así necesariamente. Sí, no, y no solo eso, es que como lo normalizan tanto, entonces nunca falta el que llegue a darle que esos remedios caseritos, sí, y todo. Y te voy a decir que es lo más preocupante. Ha sido tanta la cantidad de pacientes y de niños que he tenido que diagnosticar con leucemia, con cáncer, a través de un sangrado nasal que no fue estudiado porque lo normalizaron. Entonces hoy sí les dejo de tarea que no, por favor, no normalicen los sangrados nasales en los niños. No es normal que los niños sangren, que se deben de estudiar, que lo normal es tener un diagnóstico a tiempo, hacer un estudio de endoscopía, hacerles estudios de sangre a los pacientes, llegar a un diagnóstico para determinar qué tan severo es y la causa, pero no dejarlo pasar, porque así así he tenido yo que diagnosticar niños y pues ha sido muy lamentable, ¿verdad? Qué delicado, ¿verdad? Es muy delicado el tema en realidad. ¿Se pueden evitar esos sangrados en la nariz? Sí, se pueden evitar si sabemos la causa. O sea, si yo sé que es una desviación del tabique,
y tiene grandes los cornetes, bueno, entonces ya le podemos hablar con propiedad al paciente que vale la pena operarlo porque donde entra el aire va a ser turbulencia ahí, como que raspa, desgasta el tejido y va a sangrar. La presión alta, bueno, mantengamos los niveles de presión más bajos, que está muy reseca la nariz, entonces vamos a lubricarla. Bueno, que tenemos alteración en los factores de coagulación, bueno, entonces hay que ver si la vitamina K, si hay que hacer ciertas cosas, qué comidas vamos a tener que evitar, si los verdes, qué vamos a incorporar. Entonces, hay cositas que se pueden hacer, pero siempre y cuando sepamos la causa que está originando el sangrado, porque hay que acordarnos que el sangrado es el síntoma, no es la enfermedad en sí, o sea, hay algo que lo está produciendo, entonces tenemos que ir a la raíz del cacho. Digamos que no... ¿Qué es normal? Una vez me decía una paciente, es que solo sangra en el desfile el 15 de septiembre. Es que el típico niño que me sangra el 15 de septiembre, bueno, dice, solo sangra eso es por calor, es una rinitis vasomotora, pasa. O sea, podría ser algo también sencillo como, por ejemplo, el exceso de exposición al sol. Así es. Sí, siempre les digo, vea, la gente blanca es más fácil porque con los morenitos nos cuesta más. Que cuando se asolean, ¿qué pasa? Se ponen rojos, ¿verdad? Bueno, porque toda la sangre fluye entonces hacia la cabeza. Entonces, ¿qué pasa si tenemos raspada la nariz, si tenemos una inflamación, si tenemos una rinitis, si tenemos un desgaste? Va a ser más fácil que por ahí sangre, ¿ves? Entonces, son condiciones que hacen que el paciente pueda sangrar con mayor facilidad, ¿verdad? Doctora Alexa Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en la revista, que tengan un excelente fin de semana. Le iba a decir, no me bastó ¿verdad? Es una excelente semana. Gracias a ti también, que Dios te bendiga y gracias por la invitación. Amén. Esta es su casa. Gracias. 9:04, continuamos con más de la revista.